Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate y hemos confirmado la información de la detención del capitán de la Guardia Nacional en situación de retiro, Juan Carlos Caguaripano. Lo detuvieron al parecer acompañado o en la residencia de un dirigente de Voluntad Popular, es la información que manejamos, y que fue la policía municipal del distrito Sucre, del municipio Sucre, perdón. Es decir, la policía que comanda Carlos Ocariz fue la que detuvo a Juan Carlos Caguaripano. Pedirle a un régimen que lo que es una dictadura y una tiranía que respete sus derechos humanos, la verdad es que es perder el tiempo, porque nos imaginamos lo que va a ocurrir ahora con Juan Carlos Caguaripano, cuando en este momento ya van 3 días que no se sabe, por ejemplo, dónde está el general Raúl Isaías Baduel. Estamos conversando, en el momento que nos estamos informando de esto, con Eduardo Vitar, este tema, Eduardo, bueno, no me sorprende porque definitivamente la debilidad de la resistencia pues lleva a cosas como esta, ¿no? Precisamente. Y hay que averiguar muy bien dónde estaba Juan Carlos. Fíjate que Juan Carlos es un hombre, lo conocemos muy bien. Juan Carlos es un hombre probo, un hombre con una actitud verdaderamente valerosa. Lo conozco muy bien. Es un hombre verdaderamente inteligente y que sencillamente ha dado muchísimo por actuar de forma legítima contra la resistencia, contra el régimen, y ha llevado a la resistencia dentro de las Fuerzas Armadas. Y esto lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. Mucha gente nos ha preguntado quién es Juan Carlos Caguaripano, qué significa él, si es un show, porque vimos en el día domingo, cuando se dio la operación David, muchísima gente de la Mesa de la Unidad Democrática actuó como detractores de esta actividad. Dijeron que esto era un show, que esto era un pote de humo, que esto era una acción del G2 cubano, y han deslegitimado las acciones que ha hecho la Fuerza Armada, la verdadera Fuerza Armada, la Fuerza Armada que tiene honor, que todavía siente amor por este país. Y es verdaderamente lamentable que haya ocurrido este hecho, y estamos con Juan Carlos. Vamos a darle un poco más de fuerza a lo que venimos realizando internacionalmente, porque esto tiene que tener una repercusión mucho más allá de lo que ha causado hasta ahora. Sabemos muy bien que hay un 80% de rechazo dentro de las Fuerzas Armadas. Tenemos muy buenas informaciones de ahí dentro, y que sencillamente lo que debemos hacer ahora es terminar la articulación cívico-militar. El régimen se preparó para quedarse en el poder de forma indefinida, y nosotros lo que hemos dicho durante largo tiempo es que no podemos legitimar más al régimen, que no podemos estar utilizando los mecanismos tradicionales para seguir democratizando la dictadura. Y lo que hemos visto es que la Mesa de la Unidad Democrática, sabiendo que nuestro mensaje ha perturbado su estabilidad, sabiendo que nuestro mensaje ha quebrado las bases que someten a la población, ellos han banalizado nuestro mensaje utilizando la palabra resistencia, utilizando la palabra desobediencia civil, utilizando la palabra dictadura, y que sencillamente la convierten en palabras que no significan nada, que palabras que son pervertidas por ellos, porque sencillamente tú no puedes declarar que estamos en una dictadura, pero convocas a una marcha para el CNE. Tú no te puedes declarar en resistencia, pero te entregas al régimen. Y es lo que ha venido haciendo la Mesa de la Unidad Democrática. Y nosotros hemos hecho una línea de tiempo en el tema de la formación de nuestros jóvenes, hablándole del comportamiento de los partidos políticos desde el año 1958 hasta hoy. Y es que este comportamiento se ha repetido año a año en la historia política de Venezuela. Si vamos a recordar algo que ocurrió en el año 2000, después que Chávez convocó la constituyente en el año 99, el candidato que nos impuso la coordinadora democrática, antigua Mesa de la Unidad Democrática, fue el candidato a la presidencia de la República, Francisco Rafael Arias Cárdenas. ¿Dónde está Francisco Rafael Arias Cárdenas hoy? Es un elemento del régimen. El siguiente candidato que nos propuso la Mesa de la Unidad Democrática en el año 2006 fue Manuel Rosales. ¿Dónde está Manuel Rosales? ¿Para quién coopera Manuel Rosales hoy? Igualmente todos los candidatos que hemos tenido a gobernaciones y alcaldías.
estos candidatos que se han ido con el régimen. El señor Germán Escarrá ha sido un elemento siempre del régimen. ¿Y por qué las personas que cometieron, por ejemplo, en el año 2002, que se da una situación parecida a la que está ocurriendo hoy en Venezuela, que es la formación, que es la constitución de una nueva clase política en Venezuela, como ocurrió en el año 2002, cuando aparecieron actores nuevos en la política venezolana? Sencillamente, estos actores que lograron el objetivo de derrocar la dictadura y de sacar a Hugo Chávez del poder, tuvieron que irse del país, tuvieron que buscar un asilo político, como el caso de Juan Fernández, Carlos Ortega, Carmona Estanga. O sea, estas personas y muchísimas más, militares, activos, se tuvieron que ir del país. Pero nos llama a consideración y con mucha preocupación, ¿por qué los actores que estuvieron detrás de ellos, que estuvieron ahí sentados en una silla en el Palacio Presidencial en el año 2002, como Henry Ramos Alud, como Julio Borges, como Capriles Radonsky, como Leopoldo López, y como todos los actores que estuvieron en ese tiempo, en ese evento político, siguieron haciendo política en Venezuela? Se le entregaron unas licencias para que hicieran lo que siguen haciendo hoy. El régimen nos ataca, el régimen nos mete preso, el régimen nos persigue, el régimen asesina en las calles, pero sencillamente a estos actores siempre viven en una legitimación continua al régimen. Y eso es lo que hoy nos está llamando a asumir el rol político como juventud. A nosotros nos tocó madurar muy rápido en esto, nos tocó asumir situaciones bastante difíciles. Se cayó, bueno, parece mentira, pero el internet en Colombia, que es donde ellos se encuentran, tampoco es que es tan bueno. Siempre tenemos problemas para conectarnos. Ya vamos a reconectarnos. Algo que quería decir en este ínterin es que conozco muy bien a Juan Carlos Caguaripano también y sé de su firmeza moral, y el hecho de que Juan Carlos Caguaripano esté preso y esté sometido, eso no quiere decir que la resistencia está sometida. Son muchos los hombres que están detrás de todo esto. Hay una organización, hay una red bien importante en Venezuela, y quizás sometan el cuerpo de Juan Carlos Caguaripano, pero no su mente y no sus ideales, y esto ya tiene tiempo armándose y formándose. De manera que ya tenemos otra vez a Eduardo Bitar conectado. Estoy diciendo, Eduardo, que hablando de las cualidades morales también de Juan Carlos Caguaripano, que lo conozco bien, y el hecho de que un hombre esté tras las rejas el día de hoy sometido por el régimen no quiere decir que toda la resistencia está sometida. No, esto nos llena de muchísima más fortaleza, de muchísima más fuerza. Juan Carlos logró demostrar que hay una reserva moral dentro de la Fuerza Armada. Juan Carlos logró demostrar que hay hombres verdaderamente formados en las armas para hacer operaciones realmente importantes en el país. Y nosotros estamos convencidos de que se levantarán muchísimos hombres en todas las instituciones que hoy están en la vida política y en la vida pública para lograr la liberación de nuestro país. Nosotros hoy, haciendo toda la operación que estamos haciendo internacionalmente, estamos logrando muchísimos objetivos en función de liberar a nuestro país, y estamos exigiéndole, como te lo dije al principio, a la comunidad internacional que no le consulte nada a la mesa de la unidad democrática. Nosotros vamos a asumir todo el rol. Nosotros vamos a asumir todo el rol en relación al tema político venezolano, porque la resistencia debe convertirse en los actores directos de la situación política y el conflicto. Sobre eso te quería preguntar, Eduardo. Fíjate, eso es muy importante, eso que acabas de decir. Porque fíjate, por ejemplo, hoy el teniente José Antonio Colina, que está aquí en el exilio, publicó un micro aquí en el canal, en nuestro canal de YouTube, diciendo que hay que solicitar también sanciones para quienes han sido cómplices del lado de la oposición, han sido cómplices del gobierno, y hay que investigar los negocios que hay en común, hay que investigar intereses que hay en común, porque no es el miedo solamente la razón por la cual están actuando de esta manera. Yo quiero que tú me expliques cómo sería esto de asumir, de que ustedes asumieran la conducción política, porque además eso es lo que la gente está esperando, que ya sean otros factores los que asuman la conducción política de oposición en Venezuela. Sí, mira, esto va a ser algo no tradicional, ¿ok? Esto es una política prácticamente de guerra. El régimen, como te lo dije anteriormente, se preparó para manipular a la población, para usar artilugios que hicieran frustrar constantemente. Y vemos cómo la oposición política, entre comillas, porque no es oposición, no le hace oposición al régimen, nos eleva esperanzas, eleva las esperanzas a la gente, crea muchísimas expectativas,
pero finalmente nos llena de frustración. Fíjate lo que ocurrió con el tema de la Asamblea Nacional, fíjate lo que ocurrió con el tema del plebiscito, muchísimos votos, pero no hay nada. El plebiscito se convoca el día 16 de julio, se tienen 7 millones de votos y Freddy Guevara sale hablándole al país en nombre de la resistencia a decir que el día jueves se va a convocar una acción política. Esto es realmente repudiable por nosotros. Por eso es que nosotros no podemos delegarle nuestra acción, nosotros no podemos delegar nuestra actitud libertaria, nuestra actitud de resistencia a los factores que hoy están dirigiendo la política del país. La verdadera oposición en Venezuela es la resistencia, y a la resistencia la dirige la resistencia. Y ahí está muy claro el mensaje. Y es lo que estamos llevando hoy afuera del país. Y por eso estamos buscando el respaldo de embajadores de la resistencia que no necesariamente tienen que ser venezolanos. Ahí vemos, por ejemplo, el caso del presidente Pastrana, con quien nos hemos reunido innumerables veces, y quien está realmente, y lo felicitamos por la postura que está asumiendo, muy responsable, en ser muy llamando mucho la atención respecto a lo que está pasando con la Mesa de la Unidad Democrática y a las acciones blandengues que vienen ejerciendo, pero que no son fortuitas, que no son de ingenuidad, que no son acciones que son porque se les ocurrieron. No, ellos están colaborando con el régimen. Hay muchísimos negocios detrás de esto y lo vamos a denunciar cuando finalmente tengamos las pruebas definitivas. Hoy nos llegaron unas informaciones importantes respecto al tema de Voluntad Popular. Y fíjate lo siguiente, Voluntad Popular ha querido ser la vanguardia política de la resistencia, y esto es totalmente falso. Voluntad Popular constantemente ha venido negociando. Yo puedo contar una anécdota acá. En el año 2014, a mí se me convoca una reunión en diciembre del 2013 para articular lo que fue la salida. Y yo planteé ahí lo que yo escribí en el año 2010, que se llamó el PERNA 2010, que era el Plan Estratégico de Resistencia No Aislado, y era la articulación de la mayoría de los estados del país en función de articular y hacer acciones no aisladas, en función del tema de la desobediencia civil. Estos actores copiaron el mensaje y dijeron, vamos con esto. Y fíjate lo siguiente, la fecha era el 12 de febrero. Salimos el 12 de febrero a las calles y el día 14 nos llaman operadores políticos de Voluntad Popular para decirnos, Eduardo, tienes que trasladarte a Caracas porque hay una reunión con factores militares que se van a reunir con Leopoldo López. Yo pregunto quiénes son esos factores militares, porque nosotros realmente hemos estado actuando de forma cada quien aislada en los temas que corresponden a la resistencia, pero articulamos acciones. Ahora, en el tema político nos preocupa que cuando me dicen, yo pregunto, perdón, ¿quién es esa persona? ¿Con quiénes se van a reunir? Mira, la reunión es con Diosdado Cabello. Y cuando nos enteramos que en casa de Leopoldo López asiste Diosdado Cabello a una reunión en donde se negocia la estabilidad política del sistema, en donde se negocia quitarle peso político a Enrique Capriles porque tenía todas las coaliciones políticas y darle peso político a la figura de Leopoldo López para elevarlo a través de la victimización política, nosotros dijimos, en esa jugada no entramos. Y a partir de ahí nos mantuvimos en las calles y dijimos, la resistencia va a continuar en las calles independientemente de lo que ocurra internamente en los factores políticos. Y fíjate que llamativamente ocurrió algo, un fenómeno gravísimo al cual nos llamó muchísimo la atención y nos molestó, porque ya el foco se había perdido. El foco nuestro cuando salimos era la libertad del país, en la acción de la resistencia. Inmediatamente, Voluntad Popular, como que si tuviera una cartera de dólares en el bolsillo, comenzó a lanzar una estrategia mediática increíble a posicionar el tema de libertad para Leopoldo. Desviaron nuestros objetivos, desviaron nuestros sueños y nuestros anhelos. Pero los mantuvimos, nosotros los mantuvimos, quienes verdaderamente conocemos lo que significa la esencia de la resistencia, quienes verdaderamente conocemos el tema, la concepción de todo esto, lo que significa la actitud libertaria. Nosotros continuamos y ellos, fíjate el tema de cómo ellos se desenvuelven. Después de la salida nos plantean estos tres factores y los demás factores de la MUD que vayamos al Congreso Ciudadano. Después nos plantean que vayamos a la Constituyente, que fue Voluntad Popular que planteó el tema de la Constituyente en el año 2014. Después nos dicen que vayamos a pedirle una sanción a la OEA. Después nos dicen que le vamos a pedir, la renuncia a Nicolás Maduro. Después nos dicen que les van a pedir a Colombia el tema de la partida de nacimiento. Volvieron locos a los venezolanos. Y los venezolanos han hecho todo lo que le han pedido hacer. Pero ya llegó el momento, producto de toda esta incoherencia política, que nosotros, manteniendo la coherencia, diciendo que la única forma de lograr la salida del régimen es a través de la resistencia,
utilizando los mecanismos de la desobediencia civil, actuando de manera consona con ellos y que sencillamente manteniendo una postura definitivamente organizada y teniendo acciones que vayan en relación a esto. Por eso es que siempre decimos, no podemos decir estamos en resistencia, pero vamos a elecciones. Y hoy vemos cómo la MUD banaliza nuevamente nuestro mensaje y mucha gente que decía, Voluntad Popular no va a aceptar esto. Y tenemos información importantísima y lo hemos dicho con total contundencia. Cuando Leopoldo López publicó el video de que se había reunido con Delcy Zapatero, ya yo le había dicho a varios compañeros de Voluntad Popular que Leopoldo López se había reunido, la última reunión que tuvo Leopoldo López en Ramo Verde fue el 25 de mayo con Delcy Rodríguez y Rodríguez Zapatero. Y esta información la conseguimos con compañeros que están detenidos en Ramo Verde y que eran vecinos de Leopoldo López. Eso yo también lo sabía. Y que eran vecinos, eran vecinos de Leopoldo López en las celdas de Leopoldo López. Y que estaban preocupados por la situación de que la política, los políticos venezolanos estuvieran negociando estas acciones. Ahora, en el año 2014, nosotros le advertimos a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, le advertimos a los funcionarios de los distintos organismos de los poderes públicos y organismos del Estado, de seguridad, le dijimos, no hablen con los actores de la MUC, los van a entregar. Y ellos nos dijeron, mira Eduardo, necesitamos el brazo político, necesitamos que nos apoye el brazo político, porque si tomamos una decisión militar, si queremos actuar para deponer al régimen, sencillamente necesitamos la legitimidad política de los actores. Y ellos fueron a esa operación, ellos intentaron hacer operaciones importantes en el país por la libertad de Venezuela. Y estos funcionarios fueron entregados en el 2014 y en el 2015 por Julio Borges, Henry Ramos Alú, factores de Voluntad Popular, Primero Justicia y innumerables partidos, Un Nuevo Tiempo, que entregaron las operaciones y entregaron los nombres de los funcionarios que estaban haciendo las operaciones para ponerle fin a la dictadura. Y entonces, falsamente ahora, convocan un plebiscito el 16 de julio para convocar a la población con 3 preguntas, y una de ellas es que si están de acuerdo de que la Fuerza Armada acepte y acate y obedezca a la Mesa de la Unidad y a la Asamblea Nacional como verdadera fuerza política. Y entonces nos llama la atención que Juan Carlos Caguaripano monta una operación en la madrugada del domingo pasado y sale la Mesa de la Unidad Democrática rechazando este evento. Nos parece sumamente irresponsable, vergonzoso y repudiable esta actitud que está tomando la Mesa de la Unidad Democrática hoy. ¿Por qué la Mesa de la Unidad Democrática no metió en esa pregunta, única pregunta que debió haber hecho en el plebiscito era de la que debía ser si estaban de acuerdo los venezolanos en que Nicolás Maduro se mantuviera en el poder? Y si los venezolanos decían que no estaban de acuerdo, inmediatamente convocar a las calles de manera decisiva a ponerle fin a la dictadura. Aquí lo único que sostiene al régimen en el poder es la Mesa de la Unidad Democrática. Porque fíjate, los militares quieren actuar, el 80% de la Fuerza Armada quiere actuar. La Iglesia Católica está en favor de ponerle fin a la dictadura. La sociedad venezolana está en favor de ponerle fin a la dictadura. La comunidad internacional está en favor de ponerle fin a la dictadura. Pero sencillamente nos dicen estos actores que no pueden avanzar porque entran las sanciones, se ponen todos los correctivos para avanzar y sencillamente la Mesa de la Unidad Democrática en manos del señor Medina, en manos de Julio Borges, en manos de Ramos Alú, en manos de todos estos actores, Enrique Capriles, van a los organismos internacionales a solicitar que no se metan las sanciones porque se ve afectados los procesos electorales, que se va a ver afectadas las cuotas electorales, que no va a haber elecciones de gobernadores y alcaldes. O sea, a ellos les preocupan más sus cambures, a ellos les preocupan más sus cuotas de poder que los más de 100 muertos que hemos tenido en las calles los jóvenes venezolanos, que hemos puesto el pellejo en las calles, hemos puesto la vida. Y realmente es preocupante. Nosotros en la resistencia no estamos hablando solamente en nombre nuestro, personal, sino también por los jóvenes de la resistencia que han estado ahí al lado de nosotros, dando la cara. Esos jóvenes que sencillamente han estado ahí echando la piedra, combatiendo con un escudo de madera a fusiles, a bombas lacrimógenas, pero que sencillamente les hicimos entender y hemos hablado con muchísimos de ellos que entiendan que solo en la calle, articulando el enfrentamiento, articulando la defensa contra los actores de represión, no vamos a lograr los objetivos. Debemos convertirnos en unos actores verdaderamente legítimos para poder encauzar esto hacia la libertad de Venezuela. Que la resistencia venezolana tenga con rostro, definitivamente, sin miedo, de forma determinante, la posibilidad de conducir esto hasta el fin de la dictadura. Por eso te repito, la verdadera oposición está en la resistencia y estamos contando hoy con muchísimos embajadores que han asumido nuestro mensaje
y que hemos estado hablando con muchísimas personas que entienden lo que estamos diciendo, que tenían la percepción interior de que verdaderamente hemos sido entregados por 18 años a una oposición política falsa, que no ha cumplido las peticiones y todos los deseos de la gente. Estamos trabajando para que haya un respaldo internacional y lo vamos a lograr. Eduardo, ¿y ese trabajo lo están haciendo aquí en Estados Unidos? Porque aquí han desfilado por Washington pidiendo que no haya sanciones, ahora desfilarán por Washington para que si Trump va a hacer un operativo militar lo haga después de diciembre, que ellos sean candidatos a la gobernación y vayan a sus elecciones. ¿Ustedes aquí en Washington, que es tan importante este país, están haciendo ese trabajo? Sí, nosotros estamos ejerciendo una presión para sobrepasar las operaciones de la MUD, para sabotear las nuevas sanciones que preparan los aliados de la resistencia. Estamos teniendo comunicaciones importantes, como te lo dije anteriormente, están copiando nuestro mensaje, están alineados con esto que estamos haciendo y felicitamos la actitud de Trump en este momento. Esto lo tiene que entender la población, estamos actuando de forma decisiva, de forma determinante, de forma corajuda, pero realmente estamos en desventaja internamente en Venezuela. El régimen, como te lo dije, se preparó para mantenerse en el poder, tienen armas de fuego y hoy la población está en condición de defenderse. La población hoy, y lo hemos dicho, hay que defenderse de lo que está haciendo el régimen para lograr quedarse enquistado en el poder. Sabemos que la población venezolana no se va a dejar, la población venezolana no se va a dejar amedrentar. Y hoy le hemos dicho a nuestros compañeros de la resistencia que mantenemos el repliegue mientras logremos definir definitivamente nuestra agenda, porque la agenda la tenemos que marcar nosotros. A nosotros la Mesa de la Unidad ya no nos va a marcar ninguna agenda. Nosotros utilizamos, y esto que quiero que quede muy claro, nosotros lo único que utilizamos de la MUD para la articulación de calle fue la convocatoria, porque no contábamos con los medios de comunicación. Fue lo único que contamos. Cuando la Mesa de la Unidad Democrática convocaba a una acción de calle, íbamos, pero desconociendo las limitaciones que nos ponían. Estas limitaciones eran protestas por 2 horas, protestas por 48 horas, nos mantuvimos en las calles y demostramos la efervescencia, nuestro amor por el país. Pero ahora tuvimos que replegar porque la conducción política de esto pone en riesgo la vida, porque esta conducción que tiene la MUD pone en riesgo la vida de nuestros compañeros y puede poner en riesgo la operación final. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y lo hemos compartido nuestro compañero, mi compañero Roderick Navarro y yo, es encargarnos de esta labor internacionalmente. Y vamos a volver al país a dirigir todas las operaciones que vamos a enfrentar en Venezuela. Porque no tenemos miedo. Y una vez que hayamos convertido esto de forma tangible y que la gente entienda que no se puede quitar de la calle, cuando la gente entienda que la protesta no es en un punto de concentración, que las protestas no son para montarle tarima a nadie, cuando la gente entienda que las acciones no deben ser aisladas y que cada quien debe bloquear su calle, que cada quien debe organizarse de forma determinante, que cada quien se debe defender del régimen, que cada quien debe poner los obstáculos para que no haya movilidad de los actores de represión del Estado, ahí estaremos actuando de forma efectiva para ponerle fin a la dictadura. El régimen puede durar 24 horas en el poder, el régimen puede durar 48 horas en el poder, como puede durar 72 horas en el poder, pero va a pasar de ese tiempo si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, si cada venezolano no asume su rol. Mira, nosotros nos hemos quedado encantados con la acción de muchísimas abuelitas, de muchísimos papás, de muchísimas mamás, del núcleo familiar, cómo se ha integrado la familia nuevamente en Venezuela, cómo se ha integrado los vecinos, pero no lo ha hecho todo el país todavía. Las acciones siguen siendo aisladas y queremos que calle a calle, sector por sector, urbanización por urbanización, ciudad por ciudad, estado por estado, estén completamente en las calles en los próximos días. Vamos a hacer el llamado. Hoy tenemos una entrevista importante, aparte de esta que estamos haciendo contigo, y las labores que estamos haciendo en función de conducir la política de conflicto que va a vivir el país son de forma ya decididas. Ya eso lo hemos decidido, vamos a asumir todos los riesgos, no nos importa lo que nos pueda pasar. El compañero Caguaripano hizo lo que tenía que hacer y hoy está detenido. Y bueno, lo que queremos con esto es que cada compañero que pueda asumir el rol dentro de todos los mecanismos de lucha, que lo haga. Que cada venezolano que pueda colaborar con el agua, que pueda colaborar con la movilización, que pueda colaborar con la logística, que pueda colaborar con insumos médicos, que pueda colaborar con la defensa, que pueda colaborar con la Fuerza Armada,
que a estos funcionarios, hace días grabé un video enviándole un mensaje a los verdaderos hombres de armas, a los caballeros del mar, a los paladines de espacios soberanos y a los del distintivo Carrubio y el honor como divisa, a esas fuerzas verdaderamente patrióticas que sienten y padecen lo que pasan todos los venezolanos, a esos venezolanos que están ahí, que sabemos que han desconocido las órdenes de represión. Nosotros tenemos la información de primera mano en todos los componentes y en todos los cores de todo el país, en todos los comandos y en todas las partes de donde funcionan los organismos de represión del Estado, los organismos de seguridad. Hay muchísima gente pasando información. Ellos también están pasando la calamidad. Muchos de ellos nos dicen que ganan un sueldo miserable, que tienen que salir a la calle a matraquear a la gente y a poner alcabala. Eso lo están viviendo los venezolanos. Y sencillamente ya, para terminar, yo lo que te quiero decir con esto es que los venezolanos ya nos convertimos, absolutamente todos, nos hemos convertido en nuestra única esperanza. Ya nosotros no vamos a delegar nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos en unos mequetrefes, en unas personas que no tienen, que no padecen y que no sufren las necesidades que tenemos hoy los venezolanos en las calles. Bueno, Eduardo, yo no tengo palabras para cerrar esta entrevista, porque la verdad es que estoy muy emocionada, porque he venido conociendo sobre todo a Roderick hace muchos años y yo espero que después de esta entrevista todos esos jóvenes que están afiliados a partidos políticos dejen esa militancia y se unan a ustedes y que entiendan que es la forma definitiva de salir de una dictadura. Porque bueno, hablar de la gente y del ciudadano común, yo ni siquiera dudaría de que van a estar con ustedes, porque definitivamente ustedes están simplemente diciendo la palabra que todos los días, a toda hora, se escucha en Venezuela. La palabra es salir y salir sin elecciones, porque con elecciones no se va a salir, sino resistiendo a un régimen que está absolutamente débil y que sigue sostenido ahí, definitivamente por el apoyo que le están dando los sectores de oposición. Así que yo simplemente con las herramientas que puedo manejar me pongo a la orden. La audiencia de nosotros está a nivel mundial. Hay un montón de gente que después de la entrevista que se le hizo a Oscar Pérez me ha escrito para decirme que quieren regresarse a Venezuela, que están afuera, pero que quieren volver porque por fin ven una esperanza de salida en ustedes. Porque Oscar Pérez, imagino, forma parte también de todo esto, ¿no? Sí, bueno, mira, esto que estás diciendo de los partidos políticos es importantísimo. Hemos estado recibiendo muchísimo apoyo de los jóvenes venezolanos, inclusive jóvenes que nos atacaron en el pasado, jóvenes que en este periodo del 2014 hasta este año nos decían infiltrados, chavistas, radicales, que nos ponían todos los epítetos del mundo para desacreditar nuestra actitud, para desacreditar nuestras acciones. Y hoy nos piden disculpas, hoy nos dicen, perdón muchachos, disculpen por todo lo que dijimos, ustedes siempre tuvieron la razón. Y esto nos llena de muchísima fortaleza. Y no estamos para rechazar o para ponernos a cuestionar lo que ellos nos dijeron. Nosotros, los libertarios, tenemos la piel de cuero, tenemos la piel fuerte, tenemos un espíritu de hierro. Y es verdaderamente asombroso cómo ellos han asumido esta actitud de salir de los partidos políticos, porque lo están haciendo. Y nosotros no nos vamos a poner en este momento a reprocharles todo lo que nos dijeron en ese momento. Es el momento de que estos jóvenes despierten y lo están haciendo en masa y lo están haciendo con una determinación importantísima que suma a todos los eventos que se van a dar próximamente en Venezuela. La resistencia la dirige la resistencia y finalmente todas estas acciones que tú bien estás diciendo, todas estas acciones militares, todas estas acciones cívicas tienen una correlación, todas estas acciones cívicas y militares tienen una intención y están totalmente articuladas. Aquí quienes están banalizando estas acciones son sencillamente estos actores que tienen miedo de perder el control político y finalmente deben perderlo porque son un obstáculo. Mira, yo le puse hace varios días, creo que fue ayer también lo volví a hacer, a Enrique Capriles. Enrique Capriles dice que son necesarias las gobernaciones, que son más importantes 23, 24 gobernaciones que ninguna. Y yo se lo puse ayer. Ellos no merecen gobernar el país. Estos personajes son realmente detestables, son realmente, no merecen un calificativo pequeño, porque realmente nos han perturbado nuestra juventud, nos han dañado todo nuestro desarrollo, todos nuestros sueños, todo lo que hemos podido hacer en la juventud. Y no lo pudimos hacer porque tuvimos que dedicarnos a esto.
tuvimos que asumir la política de forma muy temprana. Y realmente estoy muy agradecido contigo por esta invitación y por todo lo que estás haciendo por nosotros, y que Roderick, que me acompaña en estas acciones que estamos llevando a cabo en todo el mundo para llevar nuestra voz de efecto finalmente para ponerle fin a la dictadura. Gracias, Eduardo. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias a Roderick. Y bueno, por supuesto que cuenten conmigo, cuenten con Agárrate, cuenten con nosotros. Gracias. Adelante. Vamos a ir a un corte y al regreso más de Agárrate.